El mundo del rodeo no es para cualquiera. Aquí, cada segundo cuenta, y un pequeño error puede convertirse en una pesadilla. En este video, te vamos a mostrar los 10 momentos más impactantes en la historia del rodeo de toros, donde jinetes enfrentaron no solo caídas brutales, sino situaciones límite que los dejaron al borde de la muerte. Estas no son historias de simples caídas, sino relatos reales de coraje, tragedia y supervivencia que congelaron la sangre del público. Desde fracturas espeluznantes hasta ser pisoteados estando inconscientes, cada puesto en este top te va a recordar por qué el rodeo es uno de los deportes más peligrosos del mundo. Cada imagen que vas a ver acá no solo muestra el poder de los toros, sino también la resistencia sobrehumana de quienes se animan a montarlos. Algunos sobrevivieron para contarlo, otros estuvieron cerca de no volver. Así que si te apasionan las emociones fuertes, quédate hasta el final, porque lo que vas a ver acá no lo vas a creer. Y antes de arrancar, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para más contenido brutal como este y dejar tu like si alguna vez te quedaste sin aliento viendo una montada de rodeo. Ahora sí, vamos con el top. Top 10. Scotty Knapp y el cuerno que casi lo parte al medio. Scotty Knapp se enfrentó a un momento tan peligroso como inesperado. En una montada que parecía ir controlada, de pronto el toro arremetió con tal fuerza que uno de sus cuernos impactó directamente en el casco de Knapp. El golpe fue seco, directo, y el sonido resonó como un disparo entre el público. Fue tan violento que pareció detener el tiempo por un instante. El jinete, tambaleándose, logró mantenerse de pie, pero quedó visiblemente aturdido, aferrándose apenas al control de su cuerpo. Lo más alarmante fue lo cerca que estuvo de un daño irreversible. De no haber llevado el casco de protección adecuado, el resultado probablemente habría sido una fractura craneal o algo peor. Los paramédicos lo atendieron inmediatamente, y aunque no hubo lesiones graves, el susto quedó impregnado en todos los presentes. En el rostro de Scotty Knapp se podía ver el desconcierto. Sabía que había escapado por muy poco de una tragedia que podría haber terminado en hospital o algo más. Este momento nos recuerda la delgada línea entre la emoción del rodeo y el peligro absoluto. Un simple movimiento del toro, un pequeño desvío, y todo puede cambiar. A veces no es la caída lo que marca la diferencia, sino lo que sucede justo antes o justo después. Y en el caso de Scotty Knapp, fue ese golpe brutal al casco lo que lo convirtió en uno de los momentos más impactantes de la historia reciente del rodeo. Top 9. Nathan Chopper y la pierna rota por Bushwhacker. Cuando se menciona Bushwhacker, incluso los más valientes sienten respeto. Este toro legendario no solo es conocido por su fuerza, sino también por su habilidad para deshacerse de los jinetes con una violencia casi quirúrgica. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Nathan Chopper. Durante la montada, Bushwhacker lo desestabilizó con movimientos rápidos y explosivos. Chopper perdió el control y cayó de manera incómoda, justo cuando el toro giró bruscamente. El resultado fue una fractura inmediata en su pierna. El grito de dolor fue ensordecedor. Chopper se retorció en el suelo mientras los asistentes corrían a socorrerlo. El público quedó mudo, y los jueces detuvieron todo sin dudarlo. Fue uno de esos momentos en los que el espectáculo se detiene por completo, porque el peligro se volvió demasiado real. La pierna de Nathan estaba visiblemente torcida, y su rostro decía todo sin necesidad de palabras. Estaba completamente roto, física y emocionalmente. A pesar del trauma, Nathan Chopper se convirtió en un símbolo de fortaleza tras su recuperación. Volver después de una lesión así requiere no solo cuerpo, sino espíritu. Pero esta caída marcó su carrera y quedó grabada como uno de los momentos más estremecedores de todos los tiempos. Ver cómo un simple giro de un toro puede fracturar a un jinete tan entrenado es prueba de que en el rodeo nadie tiene el control absoluto. Top 8. Claudio Cristoimo y la brutalidad de No Regrets. Claudio Cristoimo no solo cayó del toro llamado No Regrets, fue arrastrado y pisoteado en una escena que pareció no tener fin. En los primeros segundos de la montada, Claudio perdió el equilibrio y quedó colgado del toro, con la mano atascada en la cuerda. Lo que siguió fue una de las secuencias más angustiantes jamás vistas. El toro continuó corcoveando con Claudio atrapado, como si estuviera montando por segunda vez, pero de cabeza y sin control alguno. El público gritaba, los jueces agitaban sus banderas y los payasos del rodeo se arriesgaron como nunca para intentar soltarlo. Cada segundo que pasaba era una eternidad. El cuerpo de Claudio golpeaba contra el suelo una y otra vez, y cuando finalmente fue liberado, quedó tendido, inmóvil, con signos evidentes de múltiples contusiones. El nivel de violencia fue tan alto que los comentaristas apenas podían hablar mientras revisaban las repeticiones con incredulidad.
Aunque milagrosamente no sufrió fracturas graves, Claudio Cristoimo estuvo varios días en observación. El impacto psicológico de un episodio así puede ser incluso más profundo que las lesiones físicas. Su rostro al salir de la arena, derrotado, sin siquiera saludar al público, fue más elocuente que cualquier palabra. Este momento quedó marcado en la historia por la intensidad y el peligro real que enfrentó sin poder defenderse. Top 7. Cody Hudson. 2 pisotones en un mismo infierno. Lo de Cody Hudson fue un caso de mala suerte multiplicado por 2. En una montada que comenzó con ritmo, el toro lo sacudió con fuerza hasta que perdió el control. Pero el verdadero desastre llegó después de la caída. Primero fue pisoteado brutalmente por el toro, y segundos más tarde, otro embate lo arrolló sin darle respiro. Las imágenes son durísimas. Cody intentaba incorporarse cuando el toro volvió sobre él, sin tiempo para que nadie pudiera intervenir a tiempo. Doc Holliday, el toro en cuestión, no se detuvo un segundo. Se movía con furia descontrolada y Cody quedó atrapado justo en la trayectoria de su carrera. El segundo golpe lo hizo girar en el aire antes de desplomarse. El equipo médico corrió al instante, mientras los jueces intentaban calmar al público que ya estaba completamente en shock. La brutalidad de ese segundo impacto fue suficiente para que muchos creyeran que no se levantaría. Y sin embargo lo hizo, magullado, aturdido, pero de pie. Cody Hudson demostró una resiliencia fuera de lo común, aunque quedó claro que las secuelas físicas y mentales lo acompañarían durante mucho tiempo. Este accidente no solo fue impactante por la violencia, sino por la doble tragedia en tan pocos segundos. Lo que le ocurrió a Cody es el tipo de imagen que se queda grabada para siempre. Top 6. Luis Escobedo y la embestida directa a la columna. Luis Escobedo no tuvo siquiera la oportunidad de intentar completar la montada. Apenas había comenzado su turno cuando el toro llamado Hey Dude lo lanzó por los aires con un solo movimiento. Escobedo cayó con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, el toro descendió justo sobre su espalda. Fue un impacto seco, preciso y devastador. El cuerpo de Escobedo se retorció instintivamente mientras se agarraba a la zona lumbar, consciente de que algo no andaba bien. Lo más alarmante fue la expresión en su rostro. No era solo dolor, era miedo. El tipo de miedo que uno siente cuando sabe que algo se ha roto por dentro. Los asistentes del rodeo se acercaron de inmediato, y aunque logró levantarse por sus propios medios, quedó claro que no era el mismo. La imagen de Luis sujetándose la espalda mientras se alejaba lentamente del centro de la arena es una de las más inquietantes jamás vistas en este deporte. Afortunadamente, las pruebas médicas posteriores descartaron una fractura vertebral, pero el daño muscular fue severo. Escobedo tuvo que alejarse por un tiempo de las competencias, y aún hoy se recuerda ese episodio como una advertencia de lo que puede pasar cuando el toro cae justo encima del jinete. Fue un momento fugaz, pero inolvidable, y un claro ejemplo de cómo un solo segundo puede alterar el curso de toda una carrera. Top 5. Ben Jones. Fracturas, gritos y el silencio total. Ben Jones era conocido por su valentía, pero esa noche, incluso su coraje no fue suficiente. El toro Chin Music no lo derribó simplemente, lo lanzó con una violencia que parecía sacada de una película. Jones salió volando y se estrelló de lleno contra las puertas metálicas del corral, como una muñeca de trapo. El sonido del impacto fue seco y escalofriante, y en ese momento, nadie en la arena se atrevió a aplaudir. Era demasiado brutal, demasiado real. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras el equipo médico se acercaba, Chin Music giró de nuevo y lanzó una poderosa patada directa al cuerpo de Ben. El golpe fue tan certero que le fracturó la pierna derecha y le rompió varias costillas. Ben quedó tendido en el suelo, completamente inmóvil, con los ojos abiertos por el dolor. Más tarde confesaría que fue el peor sufrimiento que había experimentado en su vida. Su padre no pudo terminar de ver el video y su hermana le pidió que dejara el rodeo para siempre. A pesar de todo, lo más doloroso para ver no fue el cuerpo roto, sino el silencio que quedó tras la caída. El público entero contuvo la respiración y por varios segundos nadie se movió, nadie gritó. Fue uno de esos momentos en los que todo se detiene y el mundo parece inclinarse sobre un solo cuerpo tendido en la arena. Ese silencio es lo que convirtió este accidente en uno de los más impactantes de todos los tiempos. Top 4. Valdirón de Oliveira. Una paliza sin sentido.
Valdirón de Oliveira se enfrentó a un toro llamado Su por cuarta vez, confiado en que su experiencia le permitiría controlar la montada. Pero desde el primer salto, todo salió mal. Sue salió disparado como si tuviera resortes en las patas. El primer brinco bastó para desestabilizar a Oliveira y su mano resbaló, perdiendo el control de inmediato. A partir de ahí, ya no fue una competencia, fue una paliza. El toro lo lanzó al suelo, pero no se detuvo. Giró violentamente y comenzó a patear como si Oliveira fuese un objetivo personal. Un golpe en el costado, otro cerca del pecho y uno que pasó peligrosamente cerca de su cabeza. Las patadas no eran aleatorias, parecían deliberadas. La brutalidad con la que Sue volvió a buscarlo después de haberlo derribado dejó al público helado. Era como si el toro no estuviera satisfecho con simplemente ganar, quería dejar una marca. Milagrosamente, Valdirón no sufrió fracturas, pero las contusiones y el choque emocional fueron evidentes. Al caminar fuera del ruedo, no hubo saludo, no hubo sonrisa, solo decepción. Su rostro mostraba frustración, rabia contenida y un entendimiento claro de que había sido superado en todos los niveles. Fue un momento crudo y real, que mostró lo imprevisibles y peligrosos que pueden ser estos animales incluso después de la caída. Top 3. Keith Hall y el brutal cabezazo de Painted Black. Keith Hall fue literalmente catapultado por el toro Painted Black. El inicio de su montada parecía prometedor, con buen ritmo y técnica, pero en un instante el toro cambió su patrón y lanzó a Keith por el aire como si no pesara nada. El jinete, aún aferrado con una mano, decidió no soltarse, tal vez por orgullo, tal vez por convicción, pero esa decisión terminó costándole caro. Mientras volaba sin control, su cuerpo giró en una posición incómoda, y justo cuando volvió a caer, su cabeza impactó directamente contra el cráneo del toro. El sonido fue aterrador. Hall quedó tendido en el suelo y por unos segundos no se movió. Más tarde diría que pensó que tenía todo bajo control, que conocía al toro, que había estudiado sus videos. Sentí que si aguantaba un poco más, podía montarlo completo. Pero se equivocó. Lo que realmente impactó de este momento fue la combinación de orgullo, técnica y tragedia. Keith Hall no cayó por falta de experiencia ni por error técnico. Cayó porque apostó todo a resistir un segundo más y perdió. Ese cabezazo fue más que una lesión, fue una lección sobre lo impredecible del rodeo. Un momento que, hasta hoy, sigue siendo analizado por fanáticos y expertos como uno de los más intensos y dolorosos de todos los tiempos. Top 2. Agnaldo Cardoso. Agnaldo Cardoso se preparó a conciencia para enfrentarse a Worldly Jig 2, un toro que ya había demostrado ser peligroso en el pasado. Cardoso confiaba en su técnica y en su fortaleza, creyendo que podría resistir más que los demás. Pero solo unos segundos después de salir del chute, el toro giró bruscamente y lo golpeó con el cuerno directamente en la cara. La violencia del impacto fue tan brutal que Agnaldo cayó inconsciente en el acto. La escena fue escalofriante. Agnaldo yacía inmóvil en el suelo, mientras los jueces y paramédicos corrían desesperadamente hacia él. El público guardó un silencio absoluto, temiendo lo peor. Estuvo tendido por más de 8 segundos, más tiempo del que duró sobre el toro. Lo llevaron en camilla fuera de la arena y horas después, los médicos confirmaron lo más temido. Un coágulo de sangre se había formado en su cerebro como consecuencia del impacto. Este momento no solo fue impactante por la violencia física, sino por las consecuencias reales y médicas que trajo. Cardoso entrenó con pasión, se preparó como profesional y aún así fue superado por la fuerza bruta e impredecible de un toro. Hasta hoy, muchos creen que tuvo suerte de sobrevivir. Fue un recordatorio crudo de que, por más técnica que se tenga, en el rodeo, todo puede cambiar en un segundo. Y así terminamos este recorrido por los 10 momentos más impactantes en la historia del rodeo de toros. Cada caída, cada embestida y cada segundo en el que la vida de estos jinetes pendía de un hilo nos recuerda que este no es solo un deporte, es una batalla cuerpo a cuerpo contra lo impredecible, lo salvaje y lo brutal. Algunos de estos hombres volvieron a montar, otros no, pero todos dejaron una huella imposible de borrar.
Si este video te sorprendió, te emocionó o te hizo mirar el rodeo con otros ojos, te invito a que te suscribas al canal para no perderte los próximos episodios donde repasaremos historias igual de impactantes. Dale like si te gustó, comenta cuál fue el momento que más te impresionó y compartirlo con alguien que aún no sepa cuán extremos pueden llegar a ser estos segundos sobre un toro. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde las emociones, los golpes y las historias reales continúan. Hasta la próxima, vaquero.